Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos trajeron su palabra? Vamos a hablar de este libro maravilloso, la Biblia. Un libro extraordinario que ha trascendido las historias, las culturas. Y Dios a través de ella nos ha formado y hoy te quiere hablar a ti. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra son bienaventurados. Dicen y la guardan, son bienaventurados. Así que hoy tú eres bienaventurado si has leído esta palabra, si la has traído y si la vas a oír. Su palabra es una herramienta, hermano. Tú tienes en tus manos una herramienta extraordinaria. Quizás no tenga usted la idea, la amplia y vasta y la importancia que tiene este libro sagrado. No sé cuántas veces usted esta semana habrá tenido contacto con este libro. No te voy a preguntar ni quiero que respondas, pero sí es de suma importancia tener contacto a diario con este libro. Leía la biografía de un predicador del siglo XIX, hace casi 200 años, un misionero, Jorge Müller. A sus 93 años, ya casi muriendo, él dijo que había leído la Biblia unas 200 veces. Y unas 100 veces de estas 200 veces lo hizo de rodillas. ¿Sabe lo que es leer este libro tan amplio como la Biblia unas 200 veces, hermano? Extraordinario. Y unas 100 veces lo hizo de rodillas. Hermano, casi en todos los hogares, usted hace una supervisión, casi en todos los hogares hay una Biblia. Una vez pintando una casa aquí en Pedraza, en un lugar muy bonito allí acondicionado, casi que una sala especialmente para una Biblia. Y cuando la reviso en el Salmo 91 estaba abierta, muy empolvada, muy sucia, dando a entender que ese libro tenía mucho tiempo allí sin siquiera tocarlo, porque lo han usado como un amuleto allí. Pero este libro, hermano, es para ponerlo en práctica y para tener un contacto con él directo, todos los días. Entonces, este libro maravilloso, vamos a hablar hoy de ese libro maravilloso. La Biblia es el libro reconocido como el más grande de todos los tiempos, hermano. Y algunas de las razones son las siguientes: por su antigüedad, por su veracidad, por su trayectoria y difusión universal, al número de idiomas que ha sido traducido. Es el libro más traducido en el mundo, en todos los idiomas. Es el libro con mayor potencial y valor literario de todos los tiempos, que ha trascendido todas las culturas, hermano. No imita ni copia ningún otro libro. Es un libro auténtico. Los aportes que ha dado a las constituciones en algunos países del mundo, algunas de las constituciones como los Estados Unidos, se han desprendido de este libro llamado la Biblia. Todos los imperios del mundo han sido sus enemigos, hermano. Comenzando desde Babilonia, desde Egipto, Babilonia, pasando por los medos, persas, griegos, Roma. Y bueno, aún Hitler, en el año 1945, que le hizo una guerra a los judíos tratando de exterminarlos, fue a causa de este libro, hermano. Ha sido muy perseguido. Actualmente aún sigue siendo perseguido. Desde el Vaticano, hermano, se le ha puesto muchas trabas, su libre lectura, muchas trabas se le ha puesto a este libro, como ningún otro libro. Los papas le han puesto muchas trabas a este libro. Su origen, hermano, se remonta al mismo Señor, quien fue de donde nació este libro, de la mente del mismo Señor. Por eso ha tenido tantos enemigos, porque es un libro que tiene vida. Vida, cuando tú lo lees, se apodera de ti, da vida, hermano. Por eso imperios como los musulmanes
y aún los mismos gobiernos comunistas le han hecho tanto la guerra, aún actualmente en China, India, Rusia y muchos países africanos actualmente, países árabes, están haciendo la guerra a este libro. Han decomisado estos libros cuando hacen las persecuciones y los allanamientos a los hogares de los cristianos. Una de las cosas que consiguen y hacen allanamientos y es a este libro, hermano, la Biblia. Cualquier documento que contenga la Biblia lo eliminan. Entonces, hermano, es un libro que ha sufrido muchos ataques. Aún en nuestra cultura se ve eso, a veces por ignorancia. Recuerdo hace como unos 4 años, un grupo de jovencitos que salieron de 5º año en su algarabía, en su fiesta, rompieron Nuevo Testamento y regaron por toda la calle, desconociendo el poder, el valor que tiene espiritual este libro. Entonces, hermanos, se remonta a la misma mente del Señor cuando llama a Moisés. Se calcula que los primeros libros, como Job, el Pentateuco, fueron escritos unos 1500 años antes de Cristo. Y hasta casi 100 años después de Cristo, en un periodo más o menos de unos 1600 años, se escribe y se recopila toda la información que hoy encontramos en este libro. Alrededor de 1600 años, hermano, no encontrando en sus escritores contradicciones, hermano, que han trascendido diferentes culturas y diferentes tiempos en tantos años y no se ha encontrado errores en ellos, ni contradicción de uno de sus escritores al otro, sino han tenido una conexión espiritual, porque dice su misma palabra que el Espíritu Santo es el que ha profundizado y el que ha revelado a estos hombres, más de 40 hombres que escribieron la palabra de Dios. Su palabra fue escrita en arameo y en hebreo. Y estas lenguas, lo que fue el arameo y el hebreo, unos 300 años antes de Cristo, fue traducida al griego por unos 72 ancianos judíos que fueron quizás reclutados por el rey Ptolomeo, que quiso crear la biblioteca en aquel entonces más grande del mundo. Una biblioteca tan grande que llegó a albergar más de 900,000 manuscritos, hermano. Y entre esos estaba la Biblia como colección allí, escrita por unos 70 ancianos, llamada la Septuaginta. La Septuaginta se le llamó, y de ahí se cree que en tiempos de Jesús leían ese libro, que fue traducido al griego, que era el idioma original allí en tiempos de Jesús, que se hablaba en todo Israel. Bueno, no voy a indagar mucho en la historia de la Biblia. Vamos a leer Primera de Pedro, aunque creo que es muy importante conocer la historia. Es muy amplia, hermano, la historia de la palabra, los ataques que ha sufrido la palabra. Es mucha historia y mucha información. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Dice su palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Dios. Hoy te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Nos humillamos, creyendo, Señor, que tú te mereces toda la gloria y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, vas a arrojar luz, claridad para entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por tema: su palabra es suficiente, hermano. Esta palabra es suficiente. Todas las sectas que hoy se conocen se han dado a la tarea de anexarle a la Biblia un símbolo, un artículo, un documento, algo, dando a entender
que su palabra no es suficiente. Todas las sectas, todas las falsas doctrinas, hermana, han nacido de aquí, de su palabra. Y ya nos vamos a dar cuenta del por qué. Han nacido de aquí de la palabra. Entonces, dando a entender con esto que su palabra no es suficiente, le anexan cualquier símbolo, cualquier amuleto, cualquier otro documento, anexándosela de manera paralela a su palabra, como aportando, dando a entender con esto que esta palabra entonces no es suficiente. Cuando yo tomo decisiones en el área espiritual basados en mis sentidos y en mis sentimientos, erramos, hermano. Sí, erramos. ¿Por qué erramos? Usted dirá, ¿por qué erramos? Hermano, porque proceden de un ser corrupto, caído, un ser quizás que no tenga la capacidad espiritual para llegar a la capacidad de la profundidad que el Señor aportó en su palabra. Su palabra es pura, su palabra es divina. De acuerdo a este versículo que leímos en 1 Pedro 2:2, vamos a estudiar, vamos a digerir allí 4 aspectos muy importantes, por lo cual no debo suplantar su palabra, por lo cual yo no debo despegarme de su palabra. Primero, empieza el versículo diciendo, desead. Es un mandato, hermano. Desead. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es un mandato. El mismo Señor también dijo en Juan 5:39, escudriñad. Es un mandato. Es un mandato imperativo del mismo Señor que nos está mandando a que deseemos este alimento, pero que escudriñemos este alimento. En tiempo de Jesús era muy divulgado lo que era el Mishra, el Talmud, que contenían tradiciones orales, costumbres y una serie de ritos que llegó a ocupar un gran puesto en las mentes de los rabinos de aquel entonces. Estos eran escritos, estos eran pensamientos orales que fueron anexándole a la Biblia, que llegó a ocupar tanta importancia en estos rabinos que quizás llegaron a quitar la mirada de su palabra y acudían a estas costumbres que ellos tenían, a estas tradiciones como el Misha y el Talmud. Y por eso Cristo, cuando confronta a los fariseos, a las personas que lo seguían, que lo confrontaban con la Biblia, Él les decía, pero al principio no fue así. El Señor siempre quiere llevarnos al principio, a la autenticidad, a la pureza de su palabra. Porque si acudimos a otro, miramos a otro lugar, a otro documento, a otras costumbres, a otras tradiciones, vamos a fallar y vamos a errar. Entonces por eso el Señor dice, mas al principio no fue así. Cuando le hablaban del adulterio, que por causa de qué razón habría que dejar a la esposa, el Señor los llevaba al principio, pero al principio no fue así. El principio Dios lo estableció, pero por la dureza del corazón del hombre, vinieron quizás dando carta de divorcio, pero el Señor en su principio no fue así. Entonces, la autenticidad de su palabra, debemos apoderarnos, apoyarnos en ella y agarrarnos de su palabra, porque es un mandato. Desead, escudriñad, el mismo Señor. Número 2, es el alimento del cristiano. Esta palabra es el alimento. Así como tú alimentas tu cuerpo, así como tú cuando pasas un día sin comer y cuando tú ofreces un ayuno, usted ya después de las 4 o 5 de la tarde usted empieza a sentir la presión de la falta de alimento. Así, hermanos, deberíamos, quizás en algunos no, pero deberíamos sentir la necesidad de ir a su palabra, de sentirme, hoy estoy debilitándome en la fe, en el área espiritual, entonces acudo a su palabra. Lamentablemente, personas que pasan una semana sin leer su palabra. Entonces, hermanos, cuando nos despegamos de allí empezamos a enflaquecernos espiritualmente. Nos volvemos raquíticos espiritualmente, porque dice que es un alimento, dice, desea como niño recién nacido. La leche espiritual es un alimento espiritual.
Un alimento que te aporta beneficios espirituales para su vida. Así como usted dice, yo tengo que comer una dieta balanceada, hacer un balance entre los alimentos para comer sano. Así debemos ir a su palabra, escudriñar esa palabra y digerirla. Muchas veces, cuantas veces sea necesario. No crea lo que dicen por ahí, que el que mucho lee la Biblia se vuelve loco. Es más probable que se vuelva loco el que no la lee. Pero el que lee su palabra crea sabiduría, un intelecto espiritual. Entonces, si no te alimentas bien, otra cosa, hermano, si no te alimentas bien, líderes del Señor, los que están al frente trabajando, si no te alimentas bien, no puedes alimentar bien a otros. ¿Cómo vas a alimentar bien a otros si no te alimentas bien? Si el padre de familia no se alimenta bien, ¿cómo va a trabajar para alimentar bien a su familia? Tiene que alimentarse bien. Si tú estás al frente de un trabajo y no te alimentas bien, no puedes alimentar bien. Vamos a leer Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, el capítulo 23. Jeremías 23, el versículo 16. Jeremías 23, 16, dice su palabra así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermano, en este capítulo 23, el profeta Jeremías se encuentra en una situación verdaderamente bajo presión, hermano, bajo presión del gobierno, pero también tenía presión de parte de sus profetas que engañaban con palabras. Si tú lees el versículo 9 del mismo 23, dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. El profeta veía en su palabra cosas que no estaban enseñando aquellos profetas mentirosos que hablaban de sus propios deseos, de sus propios intereses. Quizás algunos eran pagados políticamente, hermano. Porque el profeta estaba haciendo un llamado a que el pueblo se arrepintiese, porque si no iba a ser deportado a Babilonia, así como había pasado con el resto de la ciudad de Israel. Y Judá, donde estaba el profeta, él empezó a advertir con esta palabra. Y él le dijo: estoy asustado, estoy temblando, estoy espantado, dice. Estoy como un hombre a quien dominó el vino. Me siento como borracho de ver que en su santa palabra no están estas cosas que estos hombres hablan. ¿Y por qué hablan estas cosas? Hermano, por sus propios intereses. Porque a mí me conviene hablar no lo que dice su palabra, sino lo que a mí me da mejor resultado. Por eso, hermano, si un líder de Dios no se alimenta bien, no puede alimentar bien al pueblo, no puede alimentar bien la iglesia. En este capítulo 23 podemos ver eso, que el profeta vio tanta falta de ética, tanta falta de temor, de carencia de su palabra. Ahí lo podemos observar en el versículo 9. Profetas inclinados por cargos políticos, agradando a superiores, a hombres, quizás económicamente con dinero, porque a mí me convenía hablar bien. Hoy vemos eso. Hoy vemos hombres de Dios hablando lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le conviene escuchar, que él le conviene agradar a una multitud y no la palabra de Dios, no la palabra del Señor. Un ministro que no se alimenta de su palabra, hermanos, no exhorta el pecado. Un hombre de Dios que no va directo a su palabra y a oír la voz de Dios, no exhorta el pecado. Veamos el versículo 17, dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No exhortan el pecado. No te dicen que te va a ir mal, no te dicen que el pecado te va a destruir, porque no les conviene. Estos hombres hablan
a la conveniencia de lo que la gente quiere oír. Entonces no están haciendo el trabajo que el Señor quiere. Por eso el profeta fue catalogado como el profeta llorón, porque él decía: Señor, cada vez que yo hablo mi boca, pareciera que eso lo que traigo es calamidad sobre mi vida. Los reyes, la gente que estaban gobernando en aquel entonces, decía: estos hombres de Dios y profetas, cuando hablan, traen calamidad, porque siempre vienen a hablar las catástrofes que puede suceder. ¿Saben por qué? Porque la gente se aparta de Dios. ¿Qué podemos decir cuando alguien anda mal? Que le va a ir mal, que le va a venir juicio de Dios, que van a venir consecuencias sobre su vida. Si usted está mal, tienes que entender que van a venir consecuencias sobre su vida. ¿Qué hace su palabra? Advertir, hermano. Dice que el hombre de Dios que habla su palabra tiene que ser como un atalaya, que cuando ve venir el acercamiento de la guerra, de la maldad, del problema, de la situación, tiene que advertir que su palabra está para que nosotros nos apartemos del mal, para que dejemos a un lado el pecar y nos volvamos al Señor. Dice un pastor llamado Paul Washer, dice: cuando me invitan a predicar a un lugar, yo soy el aguafiesta. Una de mis intenciones es echarles a perder la fiesta, porque yo vengo a hablar lo que dice el Señor. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Hablar de esa palabra, que si estás mal, esa palabra va a ser como la sal, te va a caer en la herida, va a arder. Número 3, volvamos a la cita anterior, a 1 de Pedro. Otra de las razones, hermano, por la cual no debo despegarme de su palabra es porque no está adulterada. Dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cuando vamos a la esencia de su palabra, esa palabra no está adulterada. ¿Sabía usted que casi todo o todos los alimentos hoy día han sido alterados genéticamente? Casi todo lo que consumimos. ¿Cuáles son las intenciones del productor, del comerciante, del que quiere sacarle ganancia a esto? Le alteran con genes, sea de animales o de otras plantas, a X planta, con la intención de que crezcan, quizás de aumentarles el sabor. Pero la mayoría de los alimentos que hoy consumimos tienen alteraciones genéticas, están adulterados. Por eso hoy es difícil, hermano, decir: voy a alimentarme de manera sana. Tenemos que hacer lo posible, sí, por consumir lo sano, dejar las grasas, las frituras, las harinas, los azúcares, estas cosas. Pero es casi imposible, porque todos los alimentos están alterados genéticamente, están adulterados. La mayoría de los productores de leche, cuando pasan 2 o 3 días sin llegar al camión, le echan mucho peróxido para que la leche se conserve. Entonces estamos consumiendo todo eso. Los alimentos están siendo adulterados. Las plantas, usted ve que crecen muchísimo, los pimentones, los repollos, melón, toda esta fruta, todas estas verduras crecen mucho, porque hay unos riegos que les echan para que crezcan demasiado. Entonces, son alimentos que están siendo adulterados. Hermano, pero ¿qué dice su palabra? Dice que es un alimento no adulterado. Cuando vamos a su palabra, no está adulterado. Ahora, hermano, ¿qué están enseñando algunos líderes hoy? Si vamos otra vez al versículo 16 de Jeremías 23, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿Se da cuenta el alimento que están dando? Un alimento con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de su palabra, no de la boca de Dios. Entonces, ¿con qué están alimentando algunos líderes hoy día a sus congregaciones? Con vanas esperanzas.
Dios te va a bendecir. Este año yo veo en ti bendiciones. Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un empleo, Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar. Como que si las bendiciones de Dios fueran nada más el dar, el dar, el dar. Dice su palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces las riquezas te traen tristeza. A veces la riqueza y la abundancia te trae aflicción de espíritu. Te roban la paz. Entonces no podemos decir que cuando me dan, me convierte en bendiciones para mi vida. La bendición de Jehová es la que enriquece. Yo me siento rico espiritualmente porque yo sé que Dios me bendice y Dios me provee todos los días para alimentarme. Entonces eso son riquezas. Yo me puedo acostar y dormir en paz con una conciencia tranquila. Eso es riquezas. Eso son riquezas espirituales. Yo puedo ir libremente a su palabra y alimentarme espiritualmente. Eso son riquezas espirituales. Eso es un alimento espiritual para mi vida. Entonces cuando te alimentan con vanas esperanzas, que las bendiciones cuando te dan y te dan y te dan, Dios me puede bendecir de muchas maneras. Aunque no lo tenga económicamente, tengo muchas bendiciones en mi vida. Hablan visión de su propio corazón. Cuando se enseña fuera de la Biblia, es un alimento adulterado. Es adulterado. Cuando te hablan de visiones, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que tuve una visión, que tuve un sueño, son alimentos adulterados. ¿Cómo le dijeron a Cristo en una oportunidad? Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede resistir? ¿Quién la puede oír? Porque el Señor les habló con la palabra. Porque si tú dices, es verdad, es dura la palabra. La palabra que dice el Señor es muy dura. Pero la palabra, hermano, no es para dar masajes. La palabra es para advertirte que estás mal. La palabra hace que el pecador se sienta herido, que la persona se sienta acorralada, que la persona se sienta sin salida. Me siento herido, me siento latigado por su palabra. Entonces, ¿qué hace? Viene a Cristo. Pero cuando tú empiezas a masajear y decirle todo está bien, uy, calidad, no, todo bonito, no. Tienes que acorralarlo con su palabra para que la persona se sienta, no tengo salida. ¿Dónde está la salida? Y tiene que venir a Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Por eso es que hay que ir directamente con su palabra, con su palabra. Un falso maestro pierde la intimidad con el Señor. Vamos al versículo 18 del mismo Jeremías 23. 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En el secreto de Dios. El versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se dan cuenta? Cuando un líder profundiza en el secreto, tiene la intimidad con el Señor y va a su palabra, habla la palabra, advierte del pecado. Por eso dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor. Si tú no estás en el secreto de Dios, si tú no estás en la intimidad con el Señor, tú no vas a tener una buena alimentación, pero tampoco vas a poder alimentar a otros. ¿Sabes qué le vas a hablar a otro? Le vas a hablar falsedades, le vas a dar vanas esperanzas, le vas a dar un alimento muy malo. No le vas a dar alimento puro de su palabra, no le vas a dar una leche espiritual pura, sino le vas a dar vanas esperanzas. La clave para hablar de su pureza es permanecer en su secreto. Hermano, no puede una persona empezar a escuchar rumores, a oír visiones, a escuchar sueños. ¿Qué siente aquel? ¿Qué me dijo aquel? ¿Qué costumbres vienen trayendo? ¿Cuáles son las tradiciones de X para yo hablar? Hermano, aquí está su palabra. La clave del secreto es permanecer en el secreto del Señor. Permanecer en su secreto. Su palabra alumbra nuestro espacio. Dice
Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no solo a mi camino, ¿sabe qué hace su palabra? Alumbra mi espacio, me da una visión amplia, periférica, que yo puedo observar y ver con claridad todo. Espiritualmente tengo una claridad. ¿Qué dice su palabra sobre el hombre natural? Dice: el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, dice, el hombre natural no percibe lo espiritual, no entiende su palabra, no entiende lo espiritual, porque para él son locura. ¿Por qué, hermano? Porque no está en la onda, en el nivel espiritual de digerir algo tan amplio, no tiene la capacidad espiritual, porque esto solo se discierne de manera espiritual. Por eso dice que el hombre natural no percibe lo espiritual, porque para él son locura. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Para lo espiritual, discernirla, entenderla de manera espiritual. Y si tú no estás a un nivel espiritual, si tú no profundizas con el Señor, si tú no tienes intimidad con el Señor, no vas al Señor en oración, no te humillas delante de Dios y no buscas la autenticidad de su palabra, vas a ser muy débil espiritualmente. Su palabra nos aclara el intelecto. Número 4, volvamos a Pedro. Mire Pedro 2:2. Me hace crecer. Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezca, hermano. El niño por naturaleza se alimenta, hermano. El niño apenas nace, empieza a buscar así la teta, ¿verdad? Para alimentarse. Es un instinto natural que tiene que alimentarse. Hermano, y un cristiano cuando viene a Cristo, si no busca alimentarse, se va a quedar muy débil, muy raquítico. Mire lo que dice Efesios 4, capítulo 4 de la carta a los Efesios. El versículo 14, 4. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se das cuenta? Desde el versículo 11, hermano, dice que el Señor constituyó maestros en su palabra, constituyó pastores, allí personas que capaciten, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se das cuenta, hermano? Ahí hay los propósitos. Cuando una persona se prepara bien con su palabra, hay propósitos espirituales allí. Dice: para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, hermano. ¿Te das cuenta? Cuando tú te preparas, tú aportas al ministerio. Si tú quieres trabajar en un ministerio, tú dices: ay, ¿cuál será el don que Dios me dio? Tú tienes que dejarse instruir por su palabra, porque aquí dice que él mismo constituyó a estos hombres con el propósito de perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Si tú quieres trabajar en el ministerio, si tú quieres predicar, si tú quieres hacer X funcional, quieres ser una persona funcional dentro del cuerpo de Cristo, tú tienes que dejarse instruir en su palabra. Tú tienes que acudir a los discipulados. Hay personas que tienen 10 años y no han visto un discipulado, hermano. Y hay personas que empezaron un discipulado y fueron 2, 3 lecciones y no volvieron. No quieren crecer, hermano. Y aquí hay propósitos en su palabra. Uno de ellos es para la obra del ministerio. Otro propósito es para edificar la iglesia. ¿Cómo tú vas a edificar la iglesia? ¿Cómo tú vas a trabajar en la iglesia si tú no te dejas instruir en la palabra? Cuando tú no te dejas instruir con su palabra, tú no puedes edificar a otro. Uno de los objetivos de dejarme instruir es para yo edificar la iglesia. Otro que encontramos allí es para madurar, hermano. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto.
Hermano, otro de los propósitos que nos da el Señor con la instrucción de su palabra es para yo madurar. Para madurar. Personas que no maduran, hermano. Son cristianos inmaduros, muy sorochos, que no han llegado a madurar. Entonces, ¿qué hace el Señor en su palabra? Me enseña a ser un hombre maduro, capaz de responder ante cualquier necesidad, ante cualquier conflicto. Tengo madurez, una estabilidad espiritual, puedo razonar, puedo alegar entre conflictos, puedo estar al día ante cualquier situación porque soy instruido con su palabra. Otro objetivo que encontramos allí importante, dice, para que ya no seamos niños. Dice, para que, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una iglesia, un hermano, usted, hermano, si no se deja instruir en su palabra y usted no indaga su palabra, usted va a ser un niño. Un niño que te van a engañar con un dulce, con una chupeta y te van a arrastrar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora yo pregunto, ¿dónde va a parar un cristiano inmaduro? Un cristiano que no quiere profundizar en su palabra. Hermano, va a parar en una falsa doctrina, va a parar en una secta, porque no se deja instruir en su palabra, vive saltando, vive escuchando, a ver dónde me hablan bonito, a ver dónde me dicen lo que yo quiero, no lo que su palabra y lo que Dios quiere establecer para mi vida, sino lo que yo quiero, que me hablen bonito, que me digan está bien, todo lo que yo hago estoy bien. Entonces, hermano, son niños, nunca maduran, nunca crecen. Uno de los propósitos de su palabra es para crecer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Para crecer, para yo fortalecerme. Un niño no tiene la capacidad de razonar, ni la fuerza, pero cuando tú creces, 12, 13 años, 15, llega a 20, eres fuerte. Eso es lo que el Señor quiere, que tú crezcas, que tú te conviertas en un cristiano maduro, que cuando te lleguen a decir y te lleguen a tocar la puerta y decir, mire que esto, que aquello, que la Biblia, no, yo sé en dónde estoy parado, yo he sido edificado, yo he sido instruido con su palabra. ¿Pero cómo? Porque yo me he dejado instruir, porque yo he ido a su palabra. Es uno de los propósitos, para que no te arrastre cualquier doctrina. Cualquier doctrina no te va a arrastrar. Como decía, ¿dónde va a terminar un cristiano que no se discipula, que no se instruye en su palabra? Va a terminar mal, muy mal. Su palabra rompe y deja fuera toda tradición humana. Mire lo que dice la carta a Colosenses, unas 5 hojitas más adelante. Colosenses 2:8. Mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe. ¿Vio? Un mandato. Mucho cuidado. Que nadie os engañe por medio de filosofías. Cuidado con los filósofos, te van a llegar a decir esto, te van a meter idealismos muy raros y ajenos a su palabra. Por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Los rudimentos, las tradiciones, las costumbres. Hermano, hay iglesias que viven en costumbres, que las tradiciones, que esto es así, que esto no se puede romper porque eso lo venimos haciendo desde muchos años. Crean una estructura muy rígida, y no es flexible ante las necesidades en cada época de las sociedades y del pueblo, sin alterar los principios de su palabra, sin alterar los principios establecidos en su palabra. Pero sí, hermano, hay que ser flexible. Hay estructuras muy rígidas, que no cambian. Hermano, dice aquí su palabra, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. Su palabra, hermanos, es insustituible. Su palabra es insustituible. Jeremías, volvamos otra vez a Jeremías 23. Jeremías 23.
Miren lo que dice el versículo 28. Por eso digo, su palabra no se puede sustituir por nada. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Entonces, su palabra es insustituible. No la podemos sustituir por sueños, por visiones, por tradiciones, aún, hermano, por documentos internos. Vamos a hacer un reglamento interno. No, hermano, aquí está la esencia de su palabra. La esencia de su palabra es insustituible. No podemos sustituir la palabra por sueños, por revelaciones que Dios me mostró, que Dios me dijo. Mucho cuidado, hermano. Mire lo que dice el versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ningún provecho. Yo he escuchado mucho de que personas que fueron llevados al infierno. La palabra lo dice. ¿Qué tiene de nuevo? Que alguien me diga, Dios me llevó al infierno y en el infierno esto y esto, hay gusanos y eso. ¿Qué tiene de nuevo? Lo dice su palabra. Entonces, hermanos, ¿para qué sueños y visiones si no pasan por el filtro de su palabra? Si no pasan por aquí, por su palabra, no me digas nada. Yo tengo la palabra de Dios, que es la mejor profecía y muy actual. Su palabra es infalible. Primera de Pedro, capítulo 1, el 23 de Primera de Pedro, capítulo 1, 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Su palabra es infalible, su palabra no cambia, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Para siempre. Su palabra es inamovible, su palabra no cambia, es infalible, es para siempre. Triste un señor que dijo por ahí que la Biblia es obsoleto, que se le va a cambiar, que es un libro muy antiguo, muy viejo. Yo lo veo muy nuevo cada día. Cuando yo voy a su palabra, es nueva cada día. Se apodera de mi vida, es nueva. No es un libro obsoleto, no es viejo y no es anticuado. Tiene mucha ciencia, tiene, bueno, lo que usted quiera encontrar en su palabra, allí está. Y aún, hermanos, el nuevo nacimiento, si una persona quiere ser una nueva criatura, debe comenzar por creer su palabra. Si usted hoy no ha creído en Cristo, pero usted dice, no, pero es que ese libro, no sé, a la Biblia se le puede escribir cualquier cosa. Este documento es infalible. Está considerada como el libro que ha sufrido más atropellos durante todos los tiempos, por todos los imperios, por todas las culturas, por sus enemigos, y aún permanece. Y sigue cumpliéndose esta palabra. Proféticamente sigue cumpliéndose. Muchas revelaciones siguen sucediendo en su palabra. Por eso el Señor, cuando habla con Nicodemo en el capítulo 3, le dice, es necesario nacer del agua. ¿Saben qué es nacer del agua? Nacer de su palabra. Porque su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere creer en Cristo y quiere nacer de nuevo, un nuevo nacimiento para su vida, debe comenzar creyendo en su palabra. Debe comenzar por aquí. ¿Qué dice? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Oír la palabra de Dios. Y esa te hace renacer de nuevo. Dice, nacer del agua y del Espíritu. Nacer de su palabra. Porque su palabra te hace nuevo. Su palabra te regenera, te da nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Cuando te lleva tu palabra, te dice, es verdad lo que dice su palabra. Así que
La palabra de Dios, hermanos, es infalible, es trascendental, no es un libro obsoleto ni anticuado. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y dice, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón del hombre. Por mucha maldad, corazones malvados, la palabra los revela y los saca a la luz. Entonces, hermanos, esta maravillosa palabra, la que ha sido predicada, hermano, es un libro extraordinario, maravilloso, y se le recomienda a las personas no despegarse de ella. Las personas que no han tenido contacto con su palabra, es hora de que comience a ver, pues yo quiero probar, yo quiero probar a ver qué es lo que dicen de su palabra, porque esa palabra es viva y eficaz. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria, Señor. Toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, nos alimenta, nos renueva, nos hace nuevos cada día, Señor, y esperamos que tu palabra haga el efecto, Señor, en las personas que oyen tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, oramos en Cristo Jesús. Amén.